Ediciones Celebración presenta El Tabernáculo, Morada de Dios, un video de enseñanza que recrea las instrucciones precisas de Dios a Moisés en Éxodo, detallando el exquisito trabajo que se compara a la vida de Jesús. Acompaña a Benny Hinn en esta oportunidad sin precedentes de conocer dónde la presencia y la unción de Dios habitaron entre su pueblo elegido, los hijos de Israel. Y Señor, yo oro en el poderoso nombre de Jesús para que la misma unción y el mismo fuego que Moisés experimentó descienda y toque cada vida que esté mirando este glorioso video hoy. En el nombre de Jesús. Mi Dios, qué maravillosa experiencia será esta. Miles de años atrás se le ordenó a Moisés: hazme un tabernáculo, le dijo Dios, donde yo moraré. Y la gloria de Dios descendió como lo declara la palabra, e Israel vio la nube de día y el fuego de noche. Y hoy en esta gloriosa enseñanza vamos a caminar a través de todo el tabernáculo. Como ustedes pueden ver, hemos recreado todo el tabernáculo para ustedes. Qué maravilloso debió haber sido estar ahí y ver esa gloria. Pero hoy, esa misma gloria que Moisés vio, usted la experimentará. ¡Qué cosa tan gloriosa hará Dios en su vida! Vamos, tome su Biblia y comencemos este excitante viaje a través del tabernáculo. Empecemos con Éxodo 25. Vamos, tomen su Biblia, ábranla conmigo y comencemos. Verso 1. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Aquí el Señor comienza a decirle a Moisés qué materiales quiere para construir el tabernáculo. Cada cosa que Dios dio a Moisés es una sombra de cosas celestiales. La Biblia dice, por cierto, en Hebreos 8:5, déjenme leerles: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo. Le dijo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te mostró en el monte. Y lo que decía Dios era que todo lo que daba era figura y sombra de cosas que van a venir. Así que al leer juntos, comprenda, estamos viendo la figura y sombra, porque el antiguo pacto nos da la sombra, mientras que el nuevo nos da la sustancia. El pueblo de Israel caminó en la sombra de las cosas, mientras usted y yo caminamos en la sustancia. Y oro que el Espíritu Santo le dé una tremenda revelación al estudiar este glorioso tema. Verso 3. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, símbolo de divinidad, y plata, símbolo de redención, y bronce, símbolo de sufrimiento. Mientras vemos esta lista que Dios le ordenó a Moisés dar, todas tenían que ver con Jesucristo. Esta Biblia es la revelación de una persona: Jesús, el Hijo de Dios, de Génesis a Apocalipsis. El oro, su divinidad; la plata, su redención; el bronce, su venida y sufrimiento; y el azul, Jesús, el Hijo de Dios; y púrpura, Jesús es el Rey; escarlata, Jesús el Salvador; y el lino fino, Jesús el hombre perfecto. Estos 4 colores, debo agregar, van de la mano con los evangelios. 4 evangelios, 4 colores Dios le encomendó a Moisés que hubiese en la construcción del tabernáculo. Recuerde, todo el tabernáculo es una revelación del mismo Señor Jesús. El azul, Jesús, Hijo de Dios, donde se declara como el Hijo de Dios en Juan. Y al continuar vemos que Dios le ordena tener el color púrpura, Jesús el Rey. ¿Dónde está? En Mateo. Escarlata, Jesús el Salvador. ¿Dónde está esto? En Lucas. Lino fino. ¿Dónde está esto? Jesús el hombre perfecto. Marcos. 4 colores, 4 revelaciones sobre quién es el Hijo de Dios.
Aún a través de todo el Antiguo Pacto vemos estos 4 colores mencionados a través del Antiguo Pacto. Las 4 revelaciones del Hijo de Dios. En Mateo, Él es el Rey, el púrpura. En Marcos, Él es el hombre perfecto, el lino blanco. En Lucas, Él es el Salvador, el escarlata. En Juan, Él es el Hijo de Dios, el azul. Esto es excitante, ¿verdad? Y luego sigue el pelo de cabra. El profeta: en un momento les daré todas estas cosas maravillosas y se las mostraré en la Biblia. Pieles de carnero teñidas de rojo. El carnero, el animal real. Allí lo vemos como el rey teñido de rojo, quien dio su sangre. Y pieles de tejones. Piel de tejón que simboliza algo sin belleza. Isaías dice que cuando Jesús colgaba en la cruz, no había hermosura que pudiéramos desear en él. Y madera de acacia. La madera siempre representa la carne. Madera de acacia, la única madera en el mundo que no se pudre ni corrompe. Ves a Jesús teniendo el cuerpo perfecto, carne perfecta e incorruptible. El salmista declara: tú no dejarás que tu santo vea corrupción. Jesús murió, pero resucitó de los muertos. Esa carne no fue ni vio corrupción, no fue corrompida. Seguimos: aceite para la lámpara, la unción. Él es el ungido. Especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Eso habla de adoración. Es impresionante cómo Dios le da a Moisés. Cada cosa que le da habla del Señor y sus ministerios. Ahora, de pronto, verso 7, Dios comienza a darle materiales que son simbólicos a usted, a mí, a la iglesia. Y dice: ónice y piedras de engaste para el efod y en el pectoral, que va desde el oro, la plata y el bronce y baja hasta el final. Esta simboliza las cosas que el Señor hizo en la tierra y luego cambia las piedras. La iglesia viva. ¿Dónde está Cristo ahora? Está en su cuerpo vivo en la tierra. Y luego declara que las piedras sean puestas en el efod. Y harán, verso 8, un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Dios le da a Moisés la orden: trae estos materiales y con ellos hazme un santuario. Todas estas cosas son una sombra de lo que vendrá. Simbolizan al Señor y quién es Él. Y el Señor declaró: y ellos me harán un santuario. Ahora comencemos a ver y compartir este glorioso tema, el tabernáculo. Dios le encarga a Moisés construir el tabernáculo, para que usted y yo aprendamos cómo entrar en la presencia del Dios Todopoderoso. Aquí estamos parados afuera del tabernáculo. Esta es la puerta. Cuando Dios le dio a Moisés los detalles para la construcción del tabernáculo, comenzó desde adentro hacia afuera, como siempre hace Dios. Él comienza en tu vida desde adentro hacia afuera. Él arregla primero tu corazón y después continúa con lo de afuera. Pero para que podamos comprender mejor el tabernáculo, vamos a comenzar de afuera hacia adentro. Comenzaremos con la puerta. Esta es la puerta actual que Dios le dio a Moisés. Vemos 4 colores. Todos simbolizan al Señor Jesús. Déjenme decirles, esta puerta se llamaba El Camino. ¿Esto les dice algo en su memoria? Por supuesto que sí. Jesús se llamó a sí mismo El Camino. Y cuando el Señor dijo: yo soy el camino, los judíos entendieron inmediatamente qué quiso decir. Que Él era el camino para entrar al tabernáculo, el camino a la presencia del Dios Todopoderoso. Y en esta puerta vemos otra vez los 4 colores. Vemos el azul, Jesús el Hijo de Dios. Vemos el púrpura, Jesús el Rey. El escarlata, Jesús el Salvador. Vemos el blanco, Jesús el hombre perfecto. Otra vez van de la mano con los 4 evangelios, presentándonos al Señor Jesús.
Cuando Moisés se paró frente al tabernáculo, lo primero que vio fue Jesús, el Hijo del Dios viviente. Cuando comienza el Nuevo Testamento, ¿qué encuentra? Jesús, el Hijo del Dios viviente. Él es el camino, Él es la puerta, Él es el camino a la poderosa presencia de Dios. Ahora el Señor dijo, yo soy la verdad y la vida. Luego al entrar, usted verá que la puerta al lugar santo, que debo añadir, también se llamaba, oiga esto, la verdad. Los llevaba a ellos, al lugar santo donde la verdad era revelada en los muebles del lugar santo. Y luego al continuar veremos el velo, el cual se llamó la vida, porque allí estaba la gloria. La puerta se llamaba el camino. La puerta al santo lugar se llamaba la verdad. Y el velo, que era la entrada al lugar santísimo, se llamó la vida. Jesús, Él es la puerta del camino, la puerta de la verdad. Él es el velo, la vida. Asombrosamente al mirar esta puerta, encontrará algo allí que es muy importante. Es bastante alta para no ver adentro. Únicamente pasando y entrando es cuando uno puede ver la gloria y la hermosura del Maestro. Todo lo que ve desde afuera es quién es Él y sus ministerios. Además de la entrada, como ves hay una cerca de hermoso lino blanco, hablando de la perfección del Hijo del Dios viviente, el hombre Cristo Jesús. Como les dije antes en Hebreos 8, verso 5, la Biblia declara estas son sombras de las cosas. Y quiero mostrarles algo que es glorioso, una sombra que habla de algo maravilloso. El punto aquí, Dios le dijo a Moisés, le dijo, consigue madera de acacia. ¿Recuerdan cuando dije que madera de acacia simboliza a el cuerpo incorruptible? La madera simboliza la carne. La acacia, lo incorruptible. Acacia es la única madera hallada en los desiertos del este, los desiertos de Arabia, que nos habla de la perfección del Hijo del Dios viviente, cuyo cuerpo no conoció corrupción. Entonces Dios dijo, quiero que el poste sea forrado hasta el tope con plata. Redención. Que en la base tenga bronce, sufrimiento. Y quiero también una cuerda de pelo de cabra atada al poste, teniéndola tirante hasta el piso. El pelo de cabra nos habla de, escuchen, pecado. En Levíticos 9, verso 3, la palabra de Dios declara que el macho cabrío era una ofrenda de pecado. Le dice, quiero que ates a este poste una cuerda de pelo de cabra, que abajo estaba atada con una estaca de bronce, enterrada solo hasta la mitad dentro, mitad fuera. Déjenme mostrarle todo el Evangelio. En un poste, un tope, una base, una cuerda, una estaca. Creo que es glorioso. La sombra de lo que ha de venir, y ahora lo tenemos. La sustancia, todo lo que ellos tenían era la sombra. Veamos el Evangelio. El poste, el tope, la base, la cuerda y la estaca. Aquí vemos otra vez el poste. Jesús, el hombre perfecto. La madera incorruptible, que habla de un cuerpo incorruptible. ¿Quién fue mi Redentor? En la plata. ¿Quién fue mi Salvador? En el bronce. ¿Quién se hizo pecado? Por mí. En el pelo de cabra, Levítico 9:3. ¿Quién sufrió y murió? En la estaca de bronce. ¿Y quién fue enterrado en la estaca, la cual estaba enterrada hasta la mitad? Porque murió y la otra mitad está fuera, porque Él resucitó de la muerte, victorioso. Que alguien diga, aleluya. Aquí tienen a Jesús, el hombre perfecto, en la madera de acacia. ¿Quién es mi Redentor? ¿Quién es mi Salvador? ¿Quién se hizo pecado por mí? ¿Quién sufrió y murió y fue enterrado, pero resucitó otra vez de la muerte? Imagínese, el pueblo de Israel tenía todo el Evangelio en un poste, una cuerda, una estaca, y no podían verlo. ¿Por qué? Porque lo que tenían era una sombra. Ellos no podían entender la sombra, pero hoy nosotros tenemos la sustancia de esa sombra. Piensen esto.
Si la gloria de Dios reposó sobre una sombra, ¿cuánto más sobre la sustancia? Si la nube durante el día cubría la sombra, ¿cuánto más esa nube cubrirá hoy a los que tienen la sustancia? Si el fuego cubrió lo que era una sombra, ¿cuánto más caerá ese fuego sobre nosotros, que llevamos esa sustancia en nuestro corazón? Creo que es glorioso. En Éxodo 25:8 Dios le dice a Moisés, como vimos, verso 8, y harán para mí un santuario, y habitaré con ellos. Esto es solo una sombra del santuario. ¿Quién es el santuario? Tú y yo. Cuando Jesús vino, Él es el Dios que vino en carne, y ahora Él está en nuestros corazones. Él está dentro de nosotros. Todas las cosas de este santuario eran la sombra del real santuario, el cuerpo de Jesucristo, el poste, el tope, la base, la cuerda, la estaca. Jesús, el evangelio completo aquí, pero ellos no podían verlo. Pero cuando Jesús vino, abrió nuestros ojos y vimos al Hijo del Dios viviente. Y Él nos convirtió en ese santuario, llenándonos con el Espíritu Santo, llenándonos con el fuego de poder. ¿Qué pasó el día de Pentecostés? La Biblia declara que la presencia de Dios llenó ese lugar y lenguas de fuego descendieron sobre los apóstoles y fueron llenos del Espíritu Santo y poder. La nube habla de la presencia de Dios, mientras que el fuego habla del poder de Dios. Si el fuego, que es el poder, y la nube, que es la presencia, reposaron sobre la sombra, simbolizando la gloria que vendría a cada creyente, ¿cuánto más tendría que reposar esto sobre usted y sobre mí? Vamos, entremos. Vamos a experimentar la misma gloria. Vamos, entremos. ¿No es glorioso? Lo primero que vemos en el interior ahora es el altar de sacrificios. Cuando los sacerdotes cruzaban la puerta, lo primero que veían era el altar de los sacrificios. Y desde esta posición, como ven, uno podía ver toda la cerca, la cual estaba conformada por 60 pilares que Dios le ordenó a Moisés tener. Les diré algo que es muy importante. No hay ni el mínimo detalle que no tenga sentido en la palabra de Dios. Cada cosa que Dios daba tenía una razón detrás. Cada cosa que Dios decía era vitalmente importante. Le dijo a Moisés, quiero 60 pilares para sostener la cerca. ¿Por qué? Porque 6 es el número del hombre. 10 en la Biblia es el número de la responsabilidad. Significa que Jesús, el Hijo de Dios, se hizo hombre y cumplió con nuestras responsabilidades. En las áreas en las que fallamos, nuestra responsabilidad ante Dios, Él vino y las cumplió. Dios miró y dijo, Él me ha fallado, Él me ha fallado. Pero vino y tomó nuestro lugar, y tomó nuestro pecado y debilidades. De eso se trata los 60 pilares, los 60. Jesús haciéndose hombre y cumpliendo con nuestras responsabilidades. ¡Gloria! Pero ahora en este altar de sacrificios es donde todo comenzaba luego de que los sacerdotes cruzaban la puerta. Y ahora quiero mostrarles en las Escrituras todo lo referente a este altar. Cumplió con nuestras responsabilidades. Pero ahora aquí estamos parados, junto al altar de los sacrificios. La primera cosa que el sacerdote vio, una vez que cruzaba la puerta, y recuerden, la puerta era una sombra de Jesús, quien es el camino. Es decir, una vez que conocemos al Señor como Salvador y pasamos por esa puerta, lo primero que vemos es el altar. Y lo primero que veían los sacerdotes era el altar. ¿Qué pasaba sobre el altar? Era donde sacrificaban animales, donde la sangre era derramada. En otras palabras, después de que usted conoce a Jesús como Salvador, que es el camino, la puerta, lo siguiente que el Espíritu Santo le revelará es el poder de la sangre. Y usted no puede experimentar la presencia de Dios,
Usted no puede entrar al lugar santísimo sin antes experimentar y comprender el poder de la sangre. Efesios 1:7 declara que la sangre viene y nos da perdón. Primera de Juan 1:7 declara que la sangre nos limpia día con día de pecado. Romanos 5:9 declara que la sangre nos justifica. Así que número 1, por la sangre tenemos perdón. Número 2, por la sangre somos limpiados. Número 3, por la sangre tenemos justificación. Y vean esto, es glorioso. El perdón siempre tiene que ver con el pasado. El ser limpios es presente, pero la justificación tiene que ver con el futuro. En otras palabras, la sangre de Cristo, el Hijo de Dios, ya se ocupó de tu pasado, tu presente y tu futuro. ¡Glorioso! Cuarto, Efesios 1:7 declara que la sangre nos ha traído perdón de nuestros pecados pasados e iniquidades pasadas. Aún, Primera de Juan 1:7, pero si andamos en luz como Él está en luz, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia a tiempo presente, nos limpia de todo pecado. Limpieza, como dije, tiene que ver con presente, con caídas y errores presentes. En otras palabras, si usted está hablando con alguien y lo ofende o algo pasa con la persona, dígale al Señor, perdóname, e instantáneamente la sangre lo limpia y es perdonado en el momento como si no hubiera hecho nada. Pero también la sangre justifica. Romanos 5:9, somos justificados de la ira que vendrá. La sangre ha traído justificación de la ira que vendrá. El futuro envuelto aquí. Pero bien, ¿acaso esto no nos da o le da a alguien permiso para pecar? La gente no necesita permiso para pecar. Pero ve, si usted camina en obediencia a Él, si usted vive para Él, si lo ama y le sirve, si usted es su hijo y realmente ha nacido de nuevo, usted no va a salir y va a pecar adrede mañana. Es imposible actuar así cuando usted es nacido de nuevo. Es imposible comenzar a planear el pecado de mañana. Es imposible decir voy a hacer esto o lo otro y planearlo. Fallamos por débiles. No lo planeamos, solo ocurre. Por eso la sangre nos limpia. Pero también el futuro está arreglado, pues fuimos justificados por su gracia. ¡Oh, qué maravilloso es esto! Pero el altar de sacrificio no solo revela el poder de la sangre en nosotros, sino que también es el lugar de la muerte. Usted no puede experimentar el poder de Dios sin experimentar la muerte. Muerte a la carne y a sí mismo. La Biblia declara que debemos crucificar la carne. Aquí es donde la muerte ocurre. La primera cosa que los sacerdotes veían al entrar al tabernáculo era el lugar de la muerte. Lo primero que usted y yo experimentamos después de nacer de nuevo fue la cruz como lugar de muerte. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz. La muerte, la cruz, es el símbolo de muerte. Me preguntan, ¿cómo llegó la unción a su vida? ¿Cuándo pasó eso? Mi respuesta es siempre la misma, cuando morí. ¿Cómo se muere? Yo solía escuchar a Kathryn Kuhlman hablar de cómo murió, y que murió 1000 veces cada vez que subía a la plataforma a ministrar, en esas gloriosas reuniones de milagros donde estaba y yo oraba, oh Señor, déjame morir, y no sabía lo que decía. ¿Cómo se muere? Déjeme mostrarle hoy. Vamos por favor a los Salmos. Salmo 63. Quiero que vea esto, quiero que entienda esto, es glorioso. Y declara el verso 1, oh Dios, eres mi Dios, temprano te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne anhela por ti en tierra árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en tu santuario. David estaba hambriento por la presencia y el poder de Dios, pero ¿sabe? Pero él sabía que algo tenía que pasar
algo antes, pero ¿qué era lo que tenía que pasar? Él declara, mi carne anhela por ti. Tiene que haber un anhelo de la presencia de Dios. Y si me acompaña al capítulo 42 de los Salmos, aquí vemos lo que la Biblia dice. Verso 1, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Ahora, el ciervo, cuando es perseguido por otro animal, ese ciervo buscará las aguas, no tanto para beber, sino para zambullirse en ellas y estar inmerso en ellas, porque el ciervo sabe que su olor es lo que hace que los otros animales lo persigan. Pero ahora también sabe que si se encuentra agua y se zambulle, el olor se perderá, el olor se irá, nadie lo atrapará. Usted y yo somos perseguidos por el enemigo. ¿Qué hacemos? ¿Qué necesitamos? Necesitamos las aguas del Espíritu Santo y zambullirnos en la presencia de Dios Todopoderoso, donde el diablo no puede encontrarte, ni demonio tocarte. Pero ¿cómo llegaremos? ¿Cómo este proceso de muerte comienza? Comienza cuando su alma anhela la presencia de Dios para saltar en las aguas de su presencia donde nada puede tocarte. Así que ahora hablemos de la oración, porque así comenzamos a morir. Años atrás yo decía, oh Señor, quiero morir. Oh Señor, ayúdame a morir. No sabía lo que decía. Pero el Espíritu Santo comenzó a mostrarme. Oh, qué contento estuve cuando Él me mostró cómo morir. Cuando usted y yo comenzamos a orar, ¿cómo comenzamos? Ya sea de rodillas, sentados, parados. Dios no nos dice cómo ponernos. A Él no le interesa la postura del cuerpo, sino la del corazón es la que le interesa. Y ahora al comenzar a orar, ¿cómo comenzamos? Comenzamos con dificultad. Comenzamos con repeticiones. Comenzamos con una fiera guerra que se da entre la carne y el espíritu. Cuando yo comienzo a orar, la gloria no viene enseguida, nunca sucede enseguida con nadie. Primero debemos poner la carne de lado. La carne debe morir. Como este altar del sacrificio había muerte, donde la sangre corrió, así que tú y yo debemos venir al lugar de muerte. Y al comenzar a orar, la carne empieza a morir. ¿Ves? Cuando tú comienzas con repeticiones y comienzas con debilidad, y por momentos tu mente se va y piensa, bueno, tal vez debería comprar una pizza o algo, tal vez me sienta mejor. O quizá te quedes dormido, otras veces tal vez bosteces mientras intentas orar. ¿Ves? La carne lucha. Pero escuche, cuanto más estés de rodillas, aun cuando solo repitas, lo que no te das cuenta es esto: cuanto más oras, cuanto más tu carne muere. Y es cuando más tu carne está siendo crucificada, porque llegará un momento en ese tiempo de oración en que habrá un quebrantamiento, habrá una liberación. Y cuando esa liberación ocurre, entonces, y solo entonces, usted sabrá que la carne ha sido crucificada. Mientras esa lucha dure, la carne está viva. Pero cuando la guerra no está más y la carne se ha rendido, cuando la repetición ha terminado, cuando el bostezo se acaba, cuando ya no nos quedamos dormidos, cuando el desear esto o desear aquello ya no está, entonces la carne ha muerto. Mientras la guerra continúa, la carne sigue viva. Pero al quedarse arrodillado, lo que usted no sabe es que la carne está muriendo. Está bajo su sujeción, bajo su sujeción, bajo sujeción. Cuanto más estés, es cuanto más el espíritu te controla y cuanto menos la carne está viva. ¿Y cómo sé que estoy muerto? Simple, la culpa se ha ido. ¿Ves? Muchas veces cuando empezamos a orar, ¿qué decimos? Oh Señor, perdóname. Oh Señor, ayúdame. Oh Dios, haz esto. Oh Dios, haz aquello. No hay relación, es mendigar. Y usted empieza a mendigar, se siente tan culpable, se siente condenado. Eso es parte del morir. Pero una vez que la muerte se va, una vez que ya no se le pasa repitiendo bendíceme, perdóname, esto o aquello, una vez que la oración comienza y por la oración abrimos el corazón, ¿lo ve?
Cuando la verdadera oración comienza, usted sabe que murió, porque la carne no puede orar. La carne no sabe cómo orar. Y en este altar, Dios trata con los Isaacs de su corazón. Escuche esto. Dios trata con los Isaacs en su corazón. ¿Sabe usted por qué Dios le pidió a Abraham que diera a Isaac? Porque ves, Dios quería su corazón, y su corazón pertenecía a Dios. Y el Señor le dijo a Abraham, tu corazón era mío, pero ahora Isaac, que es tu hijo, es el que está en tu corazón. ¿Lo ves? Sucede que Isaac era muy especial para Abraham. Isaac estaba en el lugar que pertenecía a Dios, y Dios dijo, no, ni siquiera Isaac puede compartir el corazón que me pertenece solamente a mí. Y si usted deja que algún Isaac entre su corazón y comparta su corazón con Dios, Dios dice, no, ofréndalo en el altar. Todo debe morir. ¿Qué dijo Jesús? Dijo, si no odias todo lo demás y me amas a mí, no eres digno de mí. Si usted no odia a su padre y a su madre, esposo, esposa, hermanos, si no amas más que a nada, no eres digno de mí. El Señor no nos pedía que odiáramos a nadie. Lo que Él pedía era que lo amáramos más que todo. Él es el primero en nuestra vida y corazón. Comparado con su amor, todo lo demás es odio. Si no lo amamos sobre todas las cosas, no somos dignos de Él. Y sí, si amamos a nuestros padres, amamos a nuestros hijos, Él nos ordenó que nos amáramos los unos a los otros, pero no amarlos más de lo que lo amamos a Él. Él debe ser el número uno, siempre. Eso viene después de la muerte. Una vez que usted murió a todo, Él es el número uno. No hay Isaacs permitidos, y la carne debe morir. Y en este altar, el altar del sacrificio, donde está la muerte, y como ves, donde está la muerte, allí encontrará la sangre que te mantendrá limpio. Así que luego de haber encontrado a Jesús como Salvador en la puerta, el lugar de la cruz, el lugar de la muerte y la sangre, donde cada parte de usted se rinde, entonces viene a ser el número uno. Entonces y solo entonces le está permitido pasar del altar a la fuente. La fuente simboliza la palabra del Dios viviente, la palabra que nos da poder, que nos renueva, que nos llena con la presencia y poder de Dios Todopoderoso. Hay mucho que decir sobre esta fuente, pero antes quiero decir que muchos creyentes no han pasado por la puerta, aun cuando han experimentado a Jesús como Señor y Salvador, han visto su amor y gracia, pero aún no han crucificado la carne. Y sin crucificar la carne no podremos conocer el poder de la palabra. Jesús dijo en Juan 13, verso 10, escuchen, y Jesús le dijo a él, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, porque todo él está limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos. ¿Qué estaba diciendo? Decía que una vez que usted pasa el altar de los sacrificios, está limpio, y lo único que tiene que hacer es lavar sus pies. ¿Por qué? Porque los sacerdotes en el antiguo pacto vestían un hermoso atavío, pero se les dijo que no podían usar calzado. ¿Por qué? Para recordarles que aún tocaban el polvo, todavía tocaban la tierra. Y usted y yo somos lavados por la sangre del Cordero, pero todavía caminamos por la tierra. Estamos todavía en contacto con el mundo. Y es por eso que necesitamos la palabra del Dios viviente para limpiarnos cada día y lavarnos cada día. Los santos del antiguo pacto tenían que lavarse las manos y los pies en esta fuente. Manos simbolizan las obras, pies simbolizan caminar. Hoy no tenemos que lavarnos las manos porque no vivimos por obras, pero sí lavar nuestros pies. Pero el andar debe ser
limpio. Hoy no tenemos que lavarnos las manos, pero sí lavar nuestros pies. Los santos del antiguo pacto lavaban sus manos. Manos simbolizan las obras. Hoy, porque la gracia está involucrada, las obras no son necesarias, pero el andar debe ser limpio. Dios le dijo a Moisés que esta fuente debería hacerse de los espejos de las mujeres, una fuente de bronce que usaban como espejos. ¿Por qué? Porque al leer la palabra del Dios viviente, esta palabra te revela quién eres. Cuando pasas la puerta para encontrar a Jesús como Señor, luego llegas al altar del sacrificio, como vimos, donde la muerte está, donde se experimenta la muerte a ti mismo y a la carne, donde la sangre es derramada para ser lavado y limpiado. Y solo entonces puede avanzar hasta la fuente y experimentar el poder de la palabra de Dios y sumergir su vida y su ser en ella. ¿Recuerda lo que dije antes? El Salmo decía: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, mi alma te anhela a ti. Anhelar la presencia de Dios, las aguas de su gran poder y su presencia, ¿qué es? Es la palabra del Dios viviente. Usted no puede experimentar el poder de su palabra hasta que muera primero. Pero una vez que usted llega a esta fuente, la palabra, como leímos, literalmente un espejo, usted comienza a ver quién es en Cristo Jesús. Comienza a ver lo que ha hecho por usted. Comienza a ver de qué se trata la palabra. Y una vez que la palabra llena su vida, y esta palabra comienza a afectar su vida, algo pasa dentro de usted. Ahora la verdad viene. Y escuche, ahora la verdad llega. La verdad llega. La verdad llega. Y el resultado de esta verdad llenando tu vida lo habilita a pasar más allá de la fuente, al lugar santo. Y esta puerta que vemos del lugar santo no fue llamada solo la puerta, fue llamada la verdad. Los judíos la conocían como el lugar que revelaba la verdad. Dentro de este tabernáculo había revelación de la verdad. ¿Y qué dijo Jesús? Yo soy el camino, la entrada. Yo soy la verdad, la puerta. Pero ¿cómo llegamos a esta verdad? Por la palabra del Dios viviente. Recuerden, la puerta, el camino, Jesús, salvación, que nos pone dentro del poder de la sangre, donde encontramos limpieza total. Y luego la muerte a nosotros y la carne, que nos permite ir más allá y experimentar la fuente, sintiendo el poder de la palabra del Dios viviente. Ahora, mientras la verdad nos llena el corazón, literalmente la palabra se convierte en una lámpara a nuestros pies, una luz en nuestro camino, más que deseable, más que el oro refinado, más dulce que la miel más dulce. La Biblia declara que la ley del Señor es perfecta y que convierte el alma. Hay algo que ocurre en nuestra alma cuando la palabra de Dios entra. El alma se aviva y de repente la oración se convierte en algo vivo. ¿Ves lo que pasa allí en el altar de los sacrificios? Era la lucha, era la repetición y después la muerte. Y una vez que llegó la muerte y la culpa se fue, algo ocurre dentro. La oración se vuelve algo vivo, una parte viva en usted. Y ahora, al comenzar a orar, usted ora de acuerdo a la palabra del Dios viviente. Recuerde, ¿qué es orar? Orar primero es confesión. Usted confiesa quién es Dios. Usted confiesa su gloria y poder. Recuerda, Pedro el apóstol, cuando él oró en el libro de los Hechos, dijo: Señor, tu palabra declara que tú eres Dios. Y cuando Moisés entró en la misma presencia de Dios en Éxodo 32, dijo: tú le dijiste a Abraham. Y cuando usted y yo comenzamos a orar, siempre oramos primero usando la palabra y la escritura en la presencia del Dios Todopoderoso. Literalmente es la palabra del Dios viviente lo que nos hace orar.
Cuando comenzamos a orar, la palabra literalmente se hace viva en el tiempo de oración. Usted dice, Señor, tú dijiste, Señor, tú dijiste, Señor, tú dijiste. La oración ya no es una repetición. La oración se convierte en la palabra viva dentro suyo. Y sale de usted tocando el trono de Dios. Oh, creo que es maravilloso. Y ahora, la palabra de Dios no solo lo llena y cambia su interior, convirtiendo el alma. La oración además es confesión, es también súplica, haciendo saber nuestras peticiones. La oración además de ser súplica, es adoración. Usted ingresa al momento de amarlo y adorarlo. La oración no solo es adoración, también es intimidad y así también. La oración es intercesión, tomando el lugar de otro. La oración es ahora más que esto, es gratitud. Y ahora, por último, alabanza. Sí, la oración no es simplemente clamar a Dios, sino hacerse una parte viva de sus promesas. Literalmente usted toma la palabra y dice, tú dijiste, Señor. Y ahora, una vez que eso está en usted, debido a la palabra, una vez que la palabra entra en usted y la verdad nace en usted, convirtiendo su alma, literalmente cambiando todo lo que hay en usted, trayendo vida en su interior. Ahora la entrada, que nos habla de Jesús, conociéndolo como Señor y Salvador. Nos habla también de reconciliación, cuando usted y yo somos reconciliados con el Dios Todopoderoso. El altar del sacrificio, como les había dicho, que habla de la muerte. La crucifixión de uno mismo en la cruz habla también de redención, porque ahí vemos el poder de la redención. Esta fuente habla de la palabra del Dios viviente, también habla de santificación, porque cuando la palabra entra en nuestros corazones somos santificados. Y ahora, mientras cruzamos la puerta, al llegar al lugar santísimo, veremos la lámpara, la cual veremos en unos momentos. Ella nos habla de iluminación, de revelación, y luego la mesa de los panes, satisfacción, el altar del incienso, el lugar donde Dios es exaltado. Después de todo esto se encuentra el lugar santísimo, que es el arca del pacto, que nos habla de glorificación, en donde Dios es glorificado. La Biblia tiene mucho que decir sobre los ministerios de la iglesia, sobre los 5 ministerios de la iglesia que estos postes simbolizan. Lea conmigo ahora Efesios 4, verso 11. Y él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Por qué? A fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios le dijo a Moisés que la puerta debería estar sostenida por 5 postes, 5 ministerios, 5 funciones: el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor, el maestro. Y estos 5 ministerios se llamaban verdad. Estos nos guían a la verdad. ¿Qué es un apóstol? Es como mi dedo pulgar que puede tocar el resto de mis dedos. El apóstol es quien ha cumplido ya el resto de todos los ministerios. Ha sido profeta, evangelista, pastor y maestro. Ha hecho todos, puede tocar a todos. ¿Qué es un profeta? Es como mi dedo índice, señalando y diciendo: así ha dicho el Señor. El evangelista, el dedo más largo de todos, alcanzando a todo el mundo, es glorioso. El pastor, el dedo amable. Y el maestro, el meñique, que puede meterse en las áreas pequeñas, donde el resto de los dedos no pueden ingresar. Y esos 5 dedos componen una mano, la mano del Dios vivo. Y cuando esos 5 ministerios se unen para enseñarnos la verdad, veamos lo que ocurre. Verso 14. 7 resultados.
para que ya no seamos más niños. En otras palabras, maduramos. Número 2. Llevados por doquier, seremos estables. Número 3. Cuidándonos de todo viento de doctrina por estratagema de hombres. En otras palabras, arraigados y afianzados. Nunca estaremos, no nos preocuparemos de lo que escuchemos. Y dice ahora que para engañar y confundir emplean con astucia las artimañas del error. Cuarto, estos 5 ministerios nos traerán libertad de la decepción. Número 5, sino que siguiendo la verdad en amor, podremos hablar verdad y amor por causa de estos 5 ministerios. Número 6, creciendo en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Crecimiento constante es el 6º resultado de esta verdad. Y 7 y último, verso 16, Efesios 4, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Séptimo, armonía. Aquí están los 7 resultados de estos 5 ministerios tocando tu vida. Número 1, madurez, verso 14. Número 2, estables en la fe, verso 14. Número 3, arraigados y afianzados en la verdad, verso 14. Número 4, liberación del engaño, capaces de discernir, en otras palabras. Otra vez, verso 14. Número 5, capacidad de hablar la verdad, verso 15. Número 6, aquí es crecimiento constante. Usted continúa creciendo en el Señor debido a estos 5 ministerios. Número 7, armonía y unidad. Dios le dijo a Moisés, quiero que tú pongas 5 postes sosteniendo la puerta de la verdad. Los 5 ministerios de la iglesia. Ahora, entremos en esa puerta y veamos qué hay dentro. Y oro para que usted reciba revelación, aún mientras entramos. Vamos. Una vez que experimentó la palabra del Dios viviente, que cambia su vida y su corazón, usted entrará al lugar santo, el lugar de la alabanza. Dios mío, tú eres mi Dios. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida. Mientras te exalto, levantaré mis manos en tu nombre. El lugar de la alabanza, el lugar santo, el lugar donde el alma es saciada, el lugar donde no tendré más sed. Usted anheló esta presencia, anheló esta satisfacción, y ahora la palabra del Dios vivo lo trajo a este lugar y está satisfecho. Y la alabanza brota de lo más profundo de su ser. La realidad está aquí, está aquí. Y por causa de la palabra, está ahora iluminado por la lámpara. La revelación es suya. La palabra produce revelación. La luz de la lámpara brilla siempre en el lugar santo. Habla de revelación. Es el resultado de la palabra del Dios viviente. El aceite que la hace brillar siempre, la misma unción del Espíritu Santo que trajo revelación.
Oh, cuán maravilloso es escuchar a Dios. Cuán maravilloso es cuando la palabra se hace viva. Jesús dijo, las palabras que yo hablo son espíritu y vida. Ya no más es esta palabra algo distante. Ahora la palabra comienza a iluminarte. Dios te habla uno a uno, cara a cara, corazón a corazón. Y debido a esta revelación, algo pasa. La revelación siempre produce algo hermoso, algo precioso. Satisfacción, así es. Satisfacción. Esta es la mesa de los panes. Nos habla de satisfacción. Mi alma está satisfecha. Ya no tengo hambre, Señor. Él es ahora el pan de vida. Y recuerde, Jesús también dijo en Mateo que por causa de la palabra habrá persecución. A Moisés se le ordenó que este pan fuera cubierto con el aroma del incienso. Cubierto con aroma de incienso. El incienso tiene un aroma muy dulce, pero un gusto muy amargo. ¿Por qué? Jesús declaró estas palabras. Escuchen, por favor. Primera de Pedro 4:14 nos declara: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Yo con gusto sufriré persecución. ¿Por qué? Porque quiero que el Espíritu de Dios controle mi vida. La Biblia declara que Él reposará sobre aquellos que son vituperados y perseguidos. Jesús dijo, el Espíritu Santo va con ustedes, estará en ustedes. Luego en Hechos 1:8 dice, Él vendrá sobre ustedes, pero usted se da cuenta de que Él no vendrá sobre ti hasta que recibas a Jesucristo. Los apóstoles eran perseguidos, y en el día de Pentecostés Él descendió. Yo con gusto pagaré el precio. Con gusto pago el precio. Por la fe lo tendré en mí el resto de mis días. La Biblia declara que la mesa de los panes, que habla de satisfacción, estaba empapada de un incienso puro, hermoso aroma. Sí, cuando entras en contacto con aquellos que están satisfechos, hay un hermoso aroma, la fragancia de Cristo en ellos. Pero también hay persecución una vez que es comido, una vez que forma parte de esa satisfacción, y la persecución vendrá. Pero esa persecución, la que lo lleva a usted a adorar al Señor Todopoderoso, y es porque antes de entrar al lugar santísimo, usted viene al altar del incienso y lo adora. Pero ves, hay revelación, la lámpara, que lo lleva a la satisfacción, la mesa de los panes, que produce persecución por causa de esa satisfacción, que te lleva dentro de un lugar maravilloso, un lugar glorioso, el lugar de adoración. Y al comenzar a adorarlo, solo entonces entrarás al lugar santísimo, donde Él está. Dios le ordenó a Moisés que en el altar del incienso debía estar permanentemente encendida, elevando alabanza a Él. Oh, adoren al Señor en la hermosura de su santidad. Temed delante de Él toda la tierra.
Salmo 96, verso 9 lo declara. Adoración, el resultado de la satisfacción. Alimentándose de Cristo Jesús, el verdadero pan. Y una vez que usted está satisfecho, una vez que usted lo ha probado, lo adorará en la hermosura de su santidad. Y cuando eso pase, estará listo para entrar en el lugar santísimo. Aquel que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré al Señor, tú eres mi refugio y mi castillo. Dios mío, ¿en quién confiaré? Este es el lugar en donde la presencia de Dios está. El lugar secreto en donde habita el Altísimo, quien nos promete: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Y adarga es su verdad. El verso 10 te dice: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Y luego declara: pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Este es el lugar donde las palabras son inadecuadas. Y en Isaías 26, verso 9 leemos: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que esté el Espíritu en mí, te buscaré a ti. Es aquí, en el lugar santísimo, en que somos uno con Él. El ser uno comienza. La comunión comienza. La intimidad comienza. Y las palabras ya no son inadecuadas. En el lugar santísimo, la palabra de Dios declara: con mi espíritu le buscaré. Yo oro para que el Espíritu Santo cree una hambre en usted para buscar su presencia y degustar su gloria, para que literalmente cerca de su divina presencia en su vida. Este es el lugar donde entenderá: sabed esto, yo soy el Señor. Yo oro que esta experiencia sea suya diariamente. En la entrada fuimos reconciliados. En el altar del sacrificio fuimos redimidos. En la fuente fuimos santificados. En la lámpara fuimos iluminados. En la mesa de los panes fuimos satisfechos. En el altar del incienso lo exaltamos. Y ahora en el lugar santísimo lo estamos tocando. Y cuando lo tocamos, entonces y solo entonces experimentamos el Salmo 42, verso 7. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Es aquí cuando un abismo llama a otro, y cuando eso pasa, cuando lo tocamos,
La palabra declara: todas tus ondas, tus olas han pasado sobre mí. Él comienza a revestirnos y colorearnos con las olas de esa presencia, con las olas de su gloria. Un abismo llamando a otro abismo.